Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les quiero hablar hoy del tema de xenofobia. Xenofobia proviene del concepto griego compuesto por genos, que significa extranjero, y phobos, que significa miedo. La xenofobia, por lo tanto, hace referencia a un odio, recelo, hostilidad y rechazo hacia los extranjeros. Esta palabra también suele utilizarse en forma extendida con la fobia hacia los grupos étnicos diferentes o hacia las personas cuya fisonomía social, cultural y política se desconoce, ¿no? En realidad, pues la xenofobia es un problema bastante fuerte a nivel mundial, ya que pues se encuentran muchos sentimientos y emociones de por medio. Pueden ser emociones psicológicas, emociones físicas, sentimientos de odio hacia una persona porque es diferente a nosotros, porque tiene diferente cultura que nosotros, diferente costumbre. Y ese es un problema que se da en todos los países, en diferentes niveles, en diferentes grados. Hay personas que quizá pueden presumirse no tener ningún tipo de xenofobia hacia nada, pero ciertas conductas, ciertas actitudes, ciertas faltas de empatía hacen que, por ejemplo, un latinoamericano se sienta ofendido con respecto de un europeo, o un europeo respecto de un oriental respecto de un africano, por ejemplo. Y esto, bueno, desde luego que pues viene a dar como resultado resultados pues indeseables, asesinatos, en el peor de los casos, viene también pues tergiversar la realidad de las personas, su realidad social, su realidad, el respeto al derecho ajeno que cada una de las personas debe de tener respecto de su identidad cultural, respecto de pues todo lo que una persona quiere expresar al momento de viajar a otro país como extranjero, y que muchas veces pues se le impide el paso, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de todos los migrantes que pasaron eh, a Estados Unidos. Algunos pues obviamente sí llegaron, otros no llegaron. La forma en que se les ha tratado a toda la caravana migrante, migrantes que vienen de Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Honduras, Guatemala, es decir, todos los que vienen de abajo, los mexicanos, obviamente, pues también vienen a formar parte pues de ese problema de xenofobia que pues principalmente es por parte de Estados Unidos, ¿no? Ya que obviamente yo, por ejemplo, mi punto de vista es que al momento de que una cruza el mar, pues obviamente no es fácil, es decir, a lo que me refiero es siempre la migración o la xenofobia en América Latina, pues se presenta obviamente la mayoría de las veces hacia el norte. No es común que mexicanos quieran ir a Argentina o quieran ir a otros países. Siempre esto se presenta la mayoría de las veces de abajo hacia arriba. Esta información se las estoy dando conforme a mi punto de vista, no les estoy dando información de algún sitio web o de alguna cosa de estas. Simplemente es una forma de pensar o de ver las cosas que yo tengo. Sin embargo, bueno, la xenofobia en realidad no tiene una orientación específica, no depende del punto geográfico en el que te encuentres. Simplemente es una especie de sentimiento, emoción, de odio y recelo hacia una persona pues que no pertenece a tu etnia, a tu cultura, ¿no? O inclusive, por ejemplo, si ves a alguien alto, de ojos azules, güero o güera, a lo mejor te puede causar recelo, te puede causar envidia, te puede causar por qué él tiene más, por qué, viceversa, ¿no? Y esto de la xenofobia es también, yo creo que un tipo de violencia demasiado a veces subjetivo, puesto que pues a veces el hecho de crear empatía o emociones por ejemplo, un europeo y un latinoamericano, o un europeo y un africano, en el sentido de que, bueno, ellos quieren pertenecer, quieren formar parte de tu identidad, de tu cultura,
y tratan de ser muy amigables o muy corteses o de darte y tú pues obviamente recibes y todo, pero puede ser una forma de violencia, una forma de xenofobia, tanto del latino como del europeo, ¿no? El europeo al momento de querer adoptar la posición de superioridad y el latino al querer adoptar la posición de inferioridad, ¿no? Y pues primer ejemplo es el más común que se da en la xenofobia, en donde el europeo, que en la conciencia colectiva se entiende o se piensa que tiene más recursos, que tiene más posibilidades, por el desarrollo cultural, por la ideología, etcétera, pues es así como se piensa que el latino toma este complejo de inferioridad. Sin embargo, también cuando un latino agrede a un europeo por ser güero, por ser más alto o se siente más que él, también es una parte pues que se presenta un poco menos, pero también es una forma de xenofobia. No pretendo tener una posición a favor o en contra de la xenofobia o en referencia al europeo o al norteamericano o al asiático o al oriental o al musulmán o al judío, que es otra parte también bastante importante cuando hablamos de religiones, de culturas, de razas. La xenofobia pues ahí está presente, ¿no? Es decir, normalmente también se involucra mucho la economía. Si un país está relativamente estable económicamente y en las noticias y en los medios se está escuchando que ese país pues está siendo desestabilizado por algún político que está llevando mal el gobierno, las gentes se empiezan a alborotar, empiezan a perder el control de las cosas y entonces es cuando los migrantes, ya sea de Europa, de cualquier otro lado, quieren migrar pues a otros lados y pues la xenofobia se presenta cuando, por ejemplo, en México se presentó xenofobia hacia los venezolanos, en Ecuador también se presentó xenofobia hacia los venezolanos y en algunas otras regiones de Latinoamérica se han presentado xenofobia, ¿no? El hecho de no querer recibir a personas de otras nacionalidades, ¿no? Simplemente con decirles que en este 2020 apenas la semana pasada vi un hondureño que está pidiendo ayuda, limosna, etcétera, en la calle con una bandera de Honduras. Y obviamente hay gente que ayuda, hay gente que no ayuda, hay gente que discrimina, hay gente que hace comentarios negativos, etcétera. A esto es principalmente lo que llamamos xenofobia, el no querer entender la situación de otra persona, el no querer entender el simbolismo de su bandera, el simbolismo de su estado en el que está. Esto es a lo que se le llama xenofobia. Y bueno, desde luego que también me di a la tarea de investigar, por ejemplo, la xenofobia que ha ocurrido por el coronavirus hacia China, que se ha presentado como, bueno, en cualquier lado ven a un asiático y no quieren estar cerca de él, ¿no? Esto también es una forma de xenofobia, puesto que se está identificando al asiático como responsable de una pandemia, la cual pudo ser ocasionado no simplemente por un asiático, sino pudo haber sido ocasionado por muchos factores que a nivel mundial causamos, es decir, buscar la antípoda de cuál es el verdadero resultado de la xenofobia y de toda esta cuestión respecto al coronavirus que se ha originado, que inclusive Estados Unidos ha querido pues intervenir legalmente para que Asia pague todas estas cuestiones y responsabilidades que supuestamente son de Asia. Pues yo pienso que es responsabilidad de todos, cuando todos estamos involucrados, pues ahora sí, como dicen, por unos, pues pagamos todos, ¿no? Esa información está también en el New York Times. Voy a dejar el enlace para que ustedes puedan ver esta información que les estoy dando, así como la información que les estoy dando respecto a la discriminación, bueno, la xenofobia, según las Naciones Unidas, según la UNESCO. Y también encontré
un blog de María López, que parece ser una muy buena autora y escritora sobre la geografía de la xenofobia, y tiene varios artículos muy interesantes. Entonces, pues les voy a dejar todos los enlaces. Me parece que eso es prácticamente todo lo que quería decir. No puedo sentarme más en Europa, no puedo sentarme más en el Medio Oriente, en África, en Australia, en Oceanía, en otras naciones o partes del mundo que muy probablemente también existe la xenofobia, pero me parece que sí es importante, bueno, tener los pantalones bien puestos cuando se habla de xenofobia, puesto que muchas veces por querer no quedar mal o no querer decir las cosas como son, pues no las decimos, ¿no? Por ejemplo, encontré información sobre en la página ethic.es, que es, bueno, información de España sobre Francia. En Francia hay xenofobia en cuanto a la ultraderecha. Se dice que está asaltando, coloquialmente dicho, Europa. En Alemania también hay reminiscencias del partido nazi, lo cual, pues, desde luego que forma una forma de xenofobia. En Austria también hay xenofobia y aperturismo, principalmente por partidos de ultraderecha, el Partido de la Libertad, que es la segunda fuerza política del país. En Suecia también la ultraderecha se hace un hueco en el Parlamento para permear estas ideologías. Holanda, pues te dice también este artículo, la xenofobia para gobernar. Grecia, la dictadura como inspiración. Suiza, trabas de la migración como discurso. Reino Unido, la tentación de aislarse. Estados Unidos, el fenómeno de Trump. Y España. Bueno, yo les voy a dejar todos estos enlaces para que más o menos puedan entender en qué países hay xenofobia. Yo considero que en todos los países hay un momento de xenofobia. Elimínense de prejuicios, elimínense de cosas que quizá ustedes ya estaban pensando, y pues acepten la realidad social en la que estamos viviendo, que realmente se discrimina muy rápido de forma inconsciente, y sin darnos cuenta ya estamos siendo de forma xenofóbicos con alguien que no pertenece a nuestra región o a nuestro país. Yo los invito, bueno, a erradicar la xenofobia, que no tratar de que pues siempre se trate como una persona, como un ser humano común y corriente a todas las personas. Me parece que eso es la clave de una buena socialización a nivel internacional. Pues nada, agradezco que hayan visto el video y nos vemos hasta la próxima, y cuídense mucho. Bye.